pues considero el estrés importante tanto en la producción de la enfermedad como un factor adverso para curarse de una enfermedad. Es decir, hay personas que están predispuestas genéticamente o por su conducta emocional a tener un tipo de enfermedad, y esa enfermedad no va a salir a la cara, no va a dar síntomas hasta que esa persona vive una situación de estrés y su sistema inmunológico se debilita y salen a la luz síntomas que antes no tenía. Igualmente, una persona que está enferma, ya de por sí la enfermedad es una causa de estrés, ya produce estrés en sí mismo. Si además esa persona está situada familiarmente en un ambiente que no es favorable o está en unas circunstancias económicas que tampoco son favorables, probablemente se va a curar muchísimo más lento de su enfermedad, o no se va a curar o se va a agravar, porque todo su cuerpo está en modo supervivencia y no está en modo curarse de nada. Teniendo en cuenta que nuestra mente tiene un mecanismo de defensa que es el miedo, y que es muy habitual que cuando tenemos una circunstancia que desconocemos y ante la que sentimos miedo, empezamos a imaginar todas las cosas horribles que pueden pasar, si se infecta, si se complica, si ingresa en la UBI e incluso si muere. Y toda esta situación nos pone en un estado que se va a transmitir a ese niño. Aunque tú no sepas cómo, aunque no sea algo que quizás podamos medir objetivamente, yo sé que cuando unos padres son optimistas, que cuando están animados y transmiten eso a su hijo va mejor. Los padres que preguntan 1000 veces por ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Mucho más probablemente va a pasar todo eso. Y quizás es simplemente por el miedo que ellos están viviendo, que están transmitiendo, y el miedo en el fondo es estrés, y que ese niño está recibiendo y está aprendiendo a vivir también. Entonces su cuerpo se pone en modo supervivencia, en modo vivir, pero no en modo curarse. Y recuerdo una frase que dice Bruce Lipton, un biólogo americano, que dice que en el cuerpo todo lleva una jerarquía y el cerebro es el rey de nuestro cuerpo. Si nuestro cerebro está dando señales de sobrevivir a algo, las señales de curar una herida o de curar una neumonía o de curar una cicatriz son secundarias y no se oyen. Se está en modo sobrevivir, no en curarse de algo. Puedo recordar mi caso concreto. Cuando yo era residente, sobre todo el primer año, ser residente de primer año es una causa de estrés ya muy grande, porque no sabes prácticamente nada, te estás enfrentando por primera vez a pacientes reales que no sabes manejar, con un montón de enfermedades que no conoces y no sabes cuál te va a tocar, con guardias en las que se depriva de sueño y se somete a circunstancias muy especiales, y recuerdo que casi todos los residentes estábamos casi enfermos, o sea, todos teníamos gastritis, reflujo, íbamos con los antiácidos en los bolsillos de la bata constantemente, eran frecuentes las diarreas, los catarros, los dolores de cabeza, las tensiones musculares. O sea, eso ya me parece que es un ejemplo bastante patente. Pues ese es un factor muy importante. ¿De qué manera lo pueden reducir? Yo creo que sobre todo manteniendo la calma, manteniendo el optimismo, imaginándose a esa persona curada, imaginándola fuera del hospital, haciendo cosas que le gustan, visualizando a esa persona ya curada. Creo que es una forma de ayudar a ese paciente a mejorar.
Yo se lo digo muchas veces a los padres de los niños que atiendo. Sí, yo he cogido por costumbre prácticamente siempre que salgo de una cirugía de un niño y hablo con los padres o con los familiares más directos, siempre les cuento cómo ha ido la cirugía, qué es lo que yo espero, cómo me siento respecto a esa cirugía, pero siempre también les digo que es muy importante su estado, cómo ellos enfoquen esa enfermedad, cómo enfoquen ese posoperatorio y que traten de visualizar a su hijo recuperándose, cicatrizando adecuadamente, dándole amor, dándole tranquilidad.